Nos enseñaron siempre que la Primera Guerra Mundial comenzó con 2 disparos en Sarajevo, que fue un accidente trágico de alianzas, que nadie realmente quería esa guerra. Pero esa versión ignora un detalle incómodo. 6 meses antes de que comenzara la guerra, el gobierno británico compró en secreto el 51% de una compañía petrolera persa. Winston Churchill convenció al Parlamento de gastar 2.2 millones de libras en comprar una compañía petrolera persa, una fortuna en 1914. ¿Por qué? Porque acababan de convertir toda la flota de guerra más poderosa del mundo de carbón a petróleo, y Gran Bretaña no tenía ni una gota de petróleo en su territorio. Dependían completamente de Medio Oriente. Esa necesidad desesperada por petróleo no surgió de la nada. Surgió porque alguien más estaba construyendo algo que aterrorizaba a los británicos más que cualquier ejército o armada. Era un tren. El ferrocarril Berlín-Bagdad. Una línea que conectaría el corazón industrial de Alemania con los campos petroleros del Golfo Pérsico sin tocar un solo océano, sin pasar por ningún punto de control británico, sin necesitar permiso de Londres. Para un imperio que había dominado el mundo controlando los mares durante siglos, este tren era una sentencia de muerte, y Gran Bretaña estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para detenerlo, incluso si eso significaba rediseñar completamente el mapa del Medio Oriente y desencadenar un siglo de guerras. El poder británico tenía un principio básico: controlar el agua. Suena simple, pero era así. No necesitaban conquistar cada territorio del mundo. Solo necesitaban controlar los cuellos de botella por donde pasaba todo el comercio global. El Canal de Suez era su obra maestra. Fue inaugurado en 1869 y transformó los viajes de meses que rodeaban África en un trayecto de solo semanas. Pero más importante aún, convirtió a Egipto en el peaje obligatorio entre Europa y Asia. Cada barco alemán, cada cargamento francés, cada mercancía rusa que se dirigía hacia el este tenía que pasar por ese estrecho canal vigilado por tropas británicas. No era solo eficiencia logística, era el mecanismo exacto que mantenía al mundo jugando según las reglas de Londres. Pero en 1912, Churchill cometió el error más caro de la historia. Decidió cambiar toda la marina británica de carbón a petróleo. Los barcos de petróleo eran más rápidos, necesitaban menos tripulación y podían navegar más lejos. El problema era que Gran Bretaña tenía montañas enteras de carbón en Gales, pero no tenía ni una gota de petróleo. Al hacer ese cambio, Churchill apostó el futuro del imperio más poderoso del mundo a un líquido negro que debían sacar del desierto de Medio Oriente, un lugar que no controlaban completamente, un lugar donde los alemanes estaban construyendo un tren que amenazaba con cortarles el acceso. La Royal Navy, invencible durante siglos, ahora dependía de pozos petroleros a miles de kilómetros de distancia. Y si alguien cortaba ese suministro, el imperio colapsaba. Mientras los británicos se angustiaban por el petróleo, los alemanes veían una oportunidad dorada. Alemania se había unificado en 1871 y para principios del siglo XX era una potencia industrial formidable. Sus fábricas superaban en producción a las británicas. Su ciencia era la envidia del mundo. Pero Alemania tenía un problema estratégico fatal. Estaba atrapada en el centro de Europa, rodeada de enemigos potenciales, sin acceso a colonias masivas que proporcionaran materias primas baratas y sin una armada que pudiera desafiar a la británica. Cada ruta comercial a Asia pasaba por el filtro británico. Cada transacción importante requería jugar según las reglas de Londres. Los alemanes vieron la solución perfecta. Si construían un ferrocarril de Berlín a Bagdad, crearían una ruta comercial que la Royal Navy no podía tocar. Un tren cargado con acero alemán saldría de Berlín, cruzaría Europa, atravesaría Turquía y llegaría hasta el Golfo Pérsico sin pasar por un solo punto de control británico. La geometría era perfecta. En 1888 comenzó la construcción. El banco alemán puso el dinero. Y en 1903 el sultán Abdul Hamid II otorgó la concesión definitiva. El ferrocarril iría de Konya hasta Bagdad, con derechos minerales de 20 kilómetros a cada lado de la vía. Esos derechos minerales eran la clave, porque debajo de esa tierra había algo que nadie imaginaba cuánto valdría: el petróleo. Para el sultán, este tren era su única salida. Necesitaba mover tropas rápido desde Constantinopla hasta las fronteras del desierto. Necesitaba modernizar su imperio sin depender de los mismos banqueros que le robaban los impuestos. Los alemanes ofrecían lo que nadie más podía: dinero, ingeniería de primer nivel y algo crucial:
No querían colonizar territorio otomano, solo querían construir el tren. Para Alemania era acceso directo al petróleo y a los mercados de Asia. Para el sultán era una oportunidad de escapar de la esclavitud financiera europea, y para Gran Bretaña era una amenaza existencial. Los planificadores estratégicos británicos miraron el mapa y vieron algo que los horrorizó. Si el ferrocarril se completaba, las tropas alemanas podrían amenazar el canal de Suez desde el norte. Los comerciantes alemanes podrían inundar los mercados de la India con productos baratos. Y peor aún, los alemanes controlarían el acceso a algo que apenas comenzaba a cambiar el mundo: el petróleo de Mesopotamia. Los geólogos ya sospechaban que la tierra que el ferrocarril atravesaría, la región de Mesopotamia que hoy llamamos Irak, estaba sentada sobre un océano de petróleo. La concesión alemana incluía derechos minerales a ambos lados de la vía. Si el tren llegaba al Golfo Pérsico, Alemania controlaría la llave del combustible que la Royal Navy necesitaba para sobrevivir. Gran Bretaña respondió con todas las armas de su arsenal imperial. Primero, la diplomacia secreta. El 23 de enero de 1899, el jeque Mubarak al-Saba, de Kuwait, firmó un tratado secreto con Gran Bretaña. Bajo sus términos, el jeque y sus sucesores acordaron no recibir agentes extranjeros ni vender, arrendar o ceder ninguna porción de su territorio a ningún gobierno extranjero sin el consentimiento británico previo. Este movimiento era estratégico y brutal. Kuwait era el punto final lógico del ferrocarril en el Golfo Pérsico. Al convertirlo en protectorado británico, Londres bloqueó efectivamente la salida del tren al mar. El ferrocarril podría llegar hasta Basra, pero no tendría terminal en el Golfo. Era un jaque mate geográfico. En 1913, después de años de negociaciones, el convenio anglo-otomano formalizó este arreglo. Los otomanos reconocieron la validez del acuerdo de 1899 con Kuwait, y los alemanes tuvieron que abandonar sus planes de extender la línea hasta Kuwait, conformándose con Basra como terminal. Segundo, la guerra financiera. La City de Londres prohibió que capital británico entrara al proyecto. Intentaron asfixiar el ferrocarril de dinero. Al mismo tiempo, los periódicos británicos lanzaron una campaña brutal. Llamaron bárbaros a los otomanos y acusaron a los alemanes de apoyar la tiranía. El ferrocarril no era comercio, dijeron. Era opresión. Tercero, la pelea por el petróleo. En 1912 se formó la Corporación Turca de Petróleo. El banco alemán tenía participación, pero los británicos también entraron al juego, asegurándose control sobre cualquier explotación petrolera futura en Mesopotamia. Para 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril aún estaba a 960 kilómetros de su destino. Las montañas del sur de Turquía eran un infierno de ingeniería, túneles de hasta 18 millas, construcción lenta, dinero errático, presión política constante. El tren estaba cerca de terminarse, pero no lo suficiente, y entonces estalló la guerra que lo destruiría todo. Cuando el Imperio Otomano se unió a Alemania en 1914, firmó su sentencia de muerte. Lo que habían intentado usar para escapar de Europa se convirtió en el pretexto perfecto para destruirlos. La guerra no empezó por el ferrocarril, pero el ferrocarril hizo de Mesopotamia un objetivo militar prioritario. En noviembre de 1914, apenas semanas después de iniciada la guerra, tropas británicas desembarcaron en el Golfo Pérsico. Dijeron que iban a proteger campos petroleros en Persia, pero mentían, iban por Basra y por el futuro petróleo de Mesopotamia. En 1916, mientras la guerra seguía, Gran Bretaña y Francia firmaron en secreto el Acuerdo Sykes-Picot para repartirse el Imperio Otomano. Mesopotamia sería británica. Cuando terminó la guerra en 1918, el ferrocarril nunca se completó. Las tropas británicas controlaban Bagdad. Los tratados de 1920 y 1923 desmembraron formalmente el imperio. Mesopotamia se convirtió en Irak bajo mandato británico. El ferrocarril quedó cortado en pedazos, dividido entre Turquía, Siria e Irak. Nunca funcionó como la ruta unificada para la que fue diseñado. En 1927 encontraron petróleo en Kirkuk. El pozo brotó con tanta fuerza que toneladas se derramaron antes de poder controlarlo. Para 1928, compañías británicas, francesas y estadounidenses se repartieron el petróleo iraquí. El gobierno de Irak recibía migajas. Las ganancias reales fluían a Europa y América.
Las fronteras del Medio Oriente que ves en el mapa no tienen sentido. Irak, Siria, Jordania, Líbano, todas son líneas dibujadas con regla por británicos y franceses después de la guerra. No se basaron en etnias, religiones o economías. Se dibujaron para una cosa: dividir el territorio, de forma que nunca pudiera volver a amenazar el control marítimo europeo. Las tensiones que vemos hoy, sunitas contra chiitas, árabes contra kurdos, países vecinos peleando por fronteras arbitrarias, todo viene de esa fragmentación deliberada. Destruyeron la unidad geográfica del imperio para que nunca más pudiera construirse una ruta comercial que los esquivara. Pero la idea del ferrocarril nunca murió realmente. Hoy China está construyendo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es el mismo concepto, pero a escala masiva: conectar Asia con Europa por tierra, esquivando los puntos de control de la Marina estadounidense. Y Estados Unidos está reaccionando exactamente igual que los británicos hace 100 años. Llaman a los proyectos chinos trampas de deuda. Acusan a China de apoyar dictadores. Bloquean empresas chinas de comprar puertos y construir redes 5G. El lenguaje es idéntico. El pánico es idéntico. La lección es clara. Cuando invitas a una superpotencia a construir tu infraestructura crítica, no estás comprando acero y concreto. Estás importando sus enemigos geopolíticos. Estás convirtiendo tu tierra en campo de batalla. El sultán otomano pensó que podía usar dinero alemán para modernizar su país y mantener su independencia. Lo que consiguió fue que su imperio fuera despedazado. Hoy, muchos países en desarrollo enfrentan la misma trampa. Necesitan desesperadamente desarrollo. China ofrece construir rápido y barato. Occidente les dice que no lo hagan. Están atrapados en medio de una guerra de poder que los supera. Porque la infraestructura nunca es neutral. Un tren nunca es solo un tren. Es un vector de poder. Y los imperios quemarán el mundo antes de dejar que sus rivales controlen el comercio global. Cuando veas las noticias sobre el caos en Medio Oriente, te dirán que es por religión o conflictos ancestrales. Pero si excavas bajo la arena, encontrarás las vías oxidadas de un ferrocarril alemán que nunca se terminó. Las fronteras del Medio Oriente no se dibujaron para crear naciones, se dibujaron para detener un tren. Y ese tren que nunca llegó sigue destruyendo el mundo. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. El Imperio Otomano apostó su futuro a una línea de acero que prometía libertad económica, pero descubrió demasiado tarde que en el juego de los imperios la infraestructura no conecta países, conecta enemigos. Y cuando el tren se detiene, las fronteras se dibujan con sangre.